Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos con una oración. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy. Permita, Señor, que cabe hondo en los corazones de cada uno de los aquí presentes. Sea todo para gloria y honra de tu nombre. Amén. 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 Gloria a Dios. Hoy comenzamos el tema de la adopción. Tema de la adopción. Tienen los materiales a mano. Me avisan cuando estemos entonces listos. Bien, el tema de la adopción. Hay una afirmación muy clara que la vamos a encontrar en Éxodo capítulo 4, versículo 22, donde dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Y de quién está hablando por Israel? Hablando del pueblo hebreo, del pueblo judío, las 12 tribus de Israel. Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. También en Oseas capítulo 11, versículo 1 encontramos: cuando Israel era niño, o sea, nuevamente el pueblo judío, las 12 tribus de Israel, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, Israel fue traído a una relación muy especial con Dios, a una relación colectiva que no disfrutaban las naciones que estaban en el exterior del pueblo de Israel. O sea, los gentiles que querían ser parte de esa nación de Israel para disfrutar de los beneficios de esa redención, de esa salvación, de esa vida eterna que Dios le había prometido al pueblo judío, se conocían como los prosélitos. O sea, los prosélitos eran las personas del exterior que querían convertirse al judaísmo. Entonces, o sea, la palabra prosélito literalmente significa uno que ha llegado o uno que ha venido a unirse. En el Nuevo Testamento, un prosélito justo es un gentil que era convertido al judaísmo, que entonces al convertirse al judaísmo pues respetaba todas las doctrinas y preceptos de la economía judía y era considerado miembro pleno de la comunidad. Era circuncidado, era sumergido en el baño ritual de la purificación y pues participaba, tenía derecho a participar de ese sacrificio de la Pascua judía. Luego de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo es quien nos va a introducir el término de adopción como hijos. O sea, en Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual nosotros entonces clamamos: Abba, Padre. O sea, adopción como hijos significa el lugar y la condición de un hijo que se le da a una persona a quien no pertenece de una forma natural. O sea, ¿qué quiere decir esto? Usted es, no siendo hijo de carne y sangre de una pareja estéril que no puedan tener hijos, entonces usted, al ser adoptado, se convierte entonces en un hijo legítimo de esa pareja que no puede tener. O sea, ese es el concepto que está dándonos aquí en la palabra. O sea, nuevamente, el lugar y la condición de un hijo que se le da a una persona quien no le pertenece de forma natural, el ser hijo de esa pareja. Eso es lo que significa la adopción. El espíritu de adopción que reciben los creyentes es el Espíritu Santo, cual se le da entonces a los escogidos, entonces la conciencia de la filiación y la actitud que corresponde a hijo.
Ahora, bajo esta definición, como ustedes la ven aquí, usted como hijo tiene derecho a qué? A heredad, Una es a herencia, ¿qué más? a protección, Protección, educación, servicios, cuidados Exacto. médicos. O sea, me explico que cuando usted es adoptado dentro de una familia, es como si usted hubiera nacido dentro de esa familia. Eso es lo que significa la adopción. En algunos casos, usted te puede recibir un cambio de nombre. ¿Estamos de acuerdo? Puede recibir un cambio de nombre. Por ejemplo, en el caso de Abraham, en Génesis capítulo 17, era Abraham, A-B-R-A-M, y el Señor le cambia el nombre a qué? Con H, ¿no? Abraham. La palabra Abraham. Y eso está en el capítulo 17. Entonces en el verso 5 le dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Ahora, Y Aarón también. Aarón. No recuerdo ahora. Yo leí en alguna parte que Aarón antes era con una A y después fue con Tomás. Posiblemente. No recuerdo eso. pero ¿cuál fue el Pero propósito? Jacob se convierte en Israel. Pero ¿hay alguna literatura que explique el significado de esa H? Sí, el significado lo dice, o sea, si lo buscas en el comentario de Ok. de la Biblia de estudio, dice, será tu nombre Abraham, el nombre que significa padre de muchas naciones, reflejaba la nueva relación de Abraham con Dios, así como su nueva identidad sobre la base de la promesa que Dios le había hecho de la descendencia en el capítulo 15. O sea que en el capítulo 15 le dio la promesa de la descendencia, pero se llamaba Abraham. Y esto se me ocurrió agregarlo esta mañana, así que no le tome nota. Está bien la explicación. Sí, son de esas cosas que se me chispotean. A la mujer de Abraham, ¿cómo se llamaba? Y ¿Cómo no? ella se llamaba Sarai. Ah, Sarai. Y Sarai, o sea, también en el capítulo 17, y es en el versículo. ¿Qué me brincó en el capítulo 17? Dijo también en el versículo 15, 17-15, dijo también a Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. O sea que el nombre le cambia de Sarai a Sara. Le eliminó la I. Le quitó la I. Y la diferencia es que Sarai significa mi princesa. Al quitarle la I, ahora Sara es princesa. Ah, ok. Ya. Le quitó la posesión. Ajá. Ahora es Sara. Y nuevamente por eso lo tenemos en Génesis capítulo 17, versículo 15. Entonces el comentario dice, de modo bien apropiado por cuanto Sarai, mi princesa, sería la antecesora de las naciones y de los reyes prometidos, Dios cambió su nombre a Sara, eliminando el nombre posesivo, limitativo, mi, y llamándolo solamente princesa. Y entonces en el versículo 16 dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Así que estoy leyendo entonces en Génesis capítulo 17. Otro ejemplo lo tenemos con, ¿cómo se llamaba el apóstol cabeciduro? ¿Otro qué? ¿Ah? Simón, hijo de Jonás. ¿Quién era? Pedro. O sea, cuando él se llamaba Simón, hijo de Jonás. Ese era el nombre oficial del apóstol Pedro. Pero su papá se llamaba Jonás. ¿O era de Jonás? Sí, puede ser la doble interpretación. Sí. ¿Se llamaba Jonás o era de Jonás? ¿O era de Jonás?
Entonces, pues nuevamente el nombre de él era Simón. Ahora, ¿cuándo el Señor le cambia el nombre? Cuando le dice, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Y él le dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo reveló el Espíritu Santo. Entonces, ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Okay, así que nuevamente hubo un cambio de nombre. No todos tienen un cambio de nombre como tal. O sea, Saulo de Tarso no se le cambia a Pablo, porque Saulo significa Pablo. O sea que no todos recibieron el nombre, o sea, un cambio de nombre. Sin embargo, mire la promesa que aparece en Isaías 43. Y tome nota de esto porque tampoco está en el escrito. En Isaías 43, versículos del 1 al 3. Y estoy todavía ahí por la página, en la primera página. 12.1. Sí, 12.1. Estoy todavía como en el tercer párrafo. O sea que esto lo estoy introduciendo dentro de eso. Mire lo que dice Isaías 43, versículos del 1 al 3. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre. ¿Cuál es el nombre que le puso? Mío eres tú. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. O sea, no todos recibimos un cambio de nombre para los propósitos terrenales, pero para los propósitos espirituales recibimos un nuevo nombre. Y ese nombre mío eres. ¿Okay? Entonces, sigo entonces en el tercer párrafo, que comienza diciendo, Israel fue traído a una relación especial con Dios. Déjame ver dónde estamos en el papel. Ok, antes de Gálatas 4, el párrafo antes de Gálatas 4, versículos del 4 al 7, antes de ese párrafo anterior a eso, dice entonces lo siguiente, dice el espíritu de adopción que entonces reciben los creyentes es el Espíritu Santo, cual se le da a los escogidos. Este produce entonces la conciencia de la filiación y la actitud que corresponde a hijos. O sea que el término adopción como hijos significa el lugar y la condición de un hijo que se le da a una persona que no pertenece a esa familia de una forma Directa. natural o directa. Sanguínea, consanguínea. Sanguínea sería entonces una buena expresión. El espíritu de adopción que reciben los creyentes, entonces el Espíritu Santo. O sea, somos sellados con el Espíritu Santo. Y este se le da entonces a los escogidos para producir entonces esa conciencia de filiación y actitud que le corresponde entonces a los hijos como si fueran hijos legítimos. En Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos ¿qué? La adopción. La adopción como Hijos. la adopción de hijos. ¿Sí? Así que nuevamente es por el sacrificio de Jesucristo para redimirnos, porque estamos bajo la ley, ahora somos entonces adoptados entonces
como hijos. Versículo 6, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres esclavo, ya no eres siervo, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Okay? Gálatas, o sea, lo que han recibido la adopción de hijos, según lo que dice el versículo 5, son aquellas personas a las quienes se le ha otorgado la filiación en distinción a una relación meramente consiguiente al nacimiento. O sea, estamos siendo adoptados, pero necesariamente no somos hijos legítimos, sino que somos hijos adoptados. La persona quien es adoptada como hijo, entonces pues recibe los mismos beneficios de un hijo natural, en términos de los beneficios de la aceptación familiar, los beneficios educativos, beneficios de la salud, beneficios de herencia, educación, etc. ¿Okay? En Efesios 1:5 dice que los hijos han sido ordenados de antemano a la adopción de hijos mediante Jesucristo. O sea, los creyentes son engendrados como niños por el Espíritu Santo mediante la fe. Jesús le dijo a Nicodemos en Juan capítulo 3 versículo 5, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que nuevamente, ¿quién te da el nuevo nacimiento? Dios te da el nuevo nacimiento. O sea, nuevamente recuérdese que con Jesús y Nicodemo, de lo que está hablando específicamente es de un nuevo nacimiento que tiene que experimentar el creyente. Ese nuevo nacimiento tiene que ver entonces con, o sea, si ustedes... Sí, es espiritual. Es espiritual porque nuevamente, si ustedes consideran cuando ustedes nacieron, ¿en qué contribuyeron a su nacimiento? Aumentar la familia. Aumentar la Porque familia. hasta para llorar nos tuvieron que Meter un, meter un macetazo. Ajá. Yo creo que a mí me dieron un cocotazo. ¿Okay? Así que nuevamente ese nuevo nacimiento te lo va a dar Dios, porque nuevamente es la analogía que él está utilizando de que el día que fuiste engendrado, no pudiste escoger dónde ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres, Ni el raza, nombre, ni el nombre. ni el nombre. Así que todo eso fue decisión de tus padres, y de la misma manera ese nuevo nacimiento que experimentamos espiritualmente es por medio del Espíritu Santo, quien nos da entonces la fe para creer en la obra redentora del Señor Jesús, lo cual entonces pone al creyente en la posición de hijos mediante el nacimiento espiritual. O sea, somos entonces hijos renovados, renacidos, regenerados por causa del Espíritu Santo. Esta adopción del creyente se expone todavía como futura en Romanos capítulo 8, 22 y 23. Dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. O sea que la redención necesariamente puede estar en el futuro. Así que podemos observar la adopción del creyente como todavía futura, ya que aquí incluye también la redención del cuerpo, cuando los vivos serán transformados y cuando los que han dormido se levantarán. Y de eso está hablando entonces de Apocalipsis capítulo 20, donde aparece entonces la primera resurrección. ¿Ok?
Romanos 8, 22 al 23. Ya veo por qué se me chicote. Ya lo dije. Así que los beneficios y las razones por las cuales Dios permite que seamos adoptados como hijos las podemos observar en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. O sea, los beneficios y las razones por las cuales Dios nos permite ser adoptados como hijos. Las vamos a observar entonces en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, donde dice, perdón, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo yo no estaba en el pensamiento de mi Padre. ¿Sí? Así que nuevamente, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor, versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos. O sea que antes de la creación del mundo, antes de que el Génesis fuese escrito, ya el Señor nos había escogido para adoptarnos como hijos. Así que nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito. ¿Por qué Dios lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito. ¿Por qué Dios lo hizo? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La ha impartido a través de Jesucristo. Versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, mediante su muerte violenta en la cruz del Calvario. O sea, haciendo mención al rito del Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote tenía que entrar y rociar la sangre sobre el arca. Por eso dice mediante su sangre. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Recuérdense que en el Antiguo Testamento los machos cabríos no podían perdonar el pecado. Podían apaciguar la ira de Dios, pero no podían perdonar el pecado. Lo único que puede perdonar el pecado es la sangre rociada sobre el arca del pacto. Esa es la única sangre que nos puede perdonar el pecado. ¿Okay? Así que, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. O sea, ¿quiénes están en los cielos? Los santos. Que están esperando la segunda venida de Jesucristo. ¿Quiénes están en la tierra? Los pecadores. Los santos que también están esperando, o sea, los pecadores hechos santos, santificados, que están esperando la segunda venida de Jesucristo. O sea, que si estemos en la tierra o estemos en el cielo, ambos grupos están esperando lo mismo, la segunda venida de Jesucristo. Pero hay santos ahorita aquí en la tierra. Los que son santificados no dejan de ser pecadores. Esa es mi duda. Bueno, es que no dejan de ser pecadores. Porque si dice la Biblia, la palabra, que no hay ni uno, Ajá. no hay ni uno justo, ¿verdad? Ajá. Se supone que esa es entre los vivos. Ajá. Entonces, si no hay ni uno justo, se contradice el decir que somos santos. Bueno, en el tema de la santificación, ¿quién te santifica? Dios. Jesús.
Pues él te ve sin pecado a través de su Ah, Hijo. indudablemente, sí. Por eso, yo pienso que así es como Él nos ve santos. Nos ve santos Aunque por medio del seamos sacrificio. pecadores. O sea, recuerda que somos redimidos, Nos hace inocentes. nos declara, Nos declara, sí. somos redimidos en nuestro espíritu, mas no en la carne. ¿Por qué razón? Porque 1 Corintios 15:50 dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Por lo tanto, en esta vida somos declarados justos por la obra de Jesucristo cuando el Señor nos da la fe para creer en ese sacrificio. O sea, tenemos el beneficio de la santificación. Es un proceso a lo largo de nuestra vida. O sea que vamos entonces al ejemplo de Pablo. Por la mañana me levanto con el deseo de hacer lo mismo, Y me acuesto habiendo pecado. habiendo pecado. Entonces, ¿me explico? Así que nuevamente, pues, hay santos en el cielo y hay santos en la tierra, pero nuevamente no dejan de ser pecadores. La única diferencia es que han sido santificados por medio de la obra de Jesucristo, justificados. Eso no es fácil de entenderlo. No, y a mí me tomó también mucho tiempo poder digerirlo, y de la única manera que lo puedes digerir es buscando en la palabra el versículo que te puedan aclarar ese aspecto. Me parece que es primera o segunda de primera de Tesalonicenses. Versículo 4, capítulo 4. Ok, estoy está hablando de la segunda venida del Señor en el versículo 13. Primera Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Okay, o sea, ¿por qué le está haciendo esta aclaración? Porque los de Tesalónica le estaban preguntando, y bueno, ¿y qué pasó con los que murieron? Eso se fueron. Entonces Pablo le está aclarando: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Okay? ¿Puedes ver la diferencia? Hay dos tipos de pecadores. Uno que peca sin querer pecar, y otro que peca a conciencia. Entonces el versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que hay dos grupos: uno en la tierra, que está esperando la segunda venida de Cristo. Hay uno en el cielo, que está esperando la segunda venida de Cristo. De eso se compone la iglesia, porque son los que han creído en el sacrificio de Jesucristo. O sea, la iglesia no son 4 paredes y un techo. La iglesia es la asamblea de creyentes, tanto en la tierra como en el cielo, que le fue dado la fe para creer en el sacrificio de Jesucristo para los propósitos de la salvación. Ahora, esos que están en la tierra, ¿cómo se llaman? Justificados.
O sea, se declaran inocentes. Dios los ha declarado completamente inocentes. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Los santos. O sea, la Biblia dice, los justos heredarán la tierra. Entonces, pues sí, nosotros somos justificados por la obra de Jesucristo, por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Sí. Es difícil de entender, porque normalmente, o sea, uno lo que dice está el Señor, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué puedo hacer yo para agradecerte, o sea, retribuirte ese sacrificio? Creer en ti. No hay nada que podamos hacer. O sea, completamente dependemos de la gracia. ¿Ok? ¿Contesté la pregunta? Sí, sí. Okay. Así que nuevamente, versículo 10 con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Okay? Así que nuevamente la asamblea es tanto en el cielo como en la tierra. En él también hemos obtenido herencia. Así que la adopción, ahora somos herederos, coherederos con Jesucristo, así, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, esto no es porque yo lo decidí, esto es porque el Señor me lo dio por gracia. Ya lo había establecido que era para mí por gracia. Versículo 12. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Los que esperamos en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Okay, vuelvo y leo, a hacer hincapié en el versículo 13. En Cristo también vosotros. O sea, ¿cómo llegamos al punto de esa justificación? Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Isaías 43, ¿cuál es el nombre? Mío eres. Ese es el nombre, mío eres. O sea que fuimos sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Nos es dado como garantía de que somos hijos de Dios, redimidos, regenerados. Hemos experimentado un nuevo nacimiento. ¿Okay? Así que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a ¿qué? A la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Con miras a qué? A la redención que solamente la puede dar Dios. ¿Okay? Así que esto es una breve introducción a lo que sería entonces el tema de la adopción. El capítulo 12 de la Confesión de Westminster entonces nos puede ofrecer una descripción un poquito más profunda en este tema de la adopción. Y la sección 1 solamente tiene una sola sección. Dice lo siguiente: a todos aquellos que son justificados. ¿Quiénes son los justificados? Los que son vistos inocentes a través de su Hijo. Los que Dios declara inocentes por causa de los que han creído en el sacrificio de Jesús en el Calvario. Así que a todos aquellos que son declarados inocentes, Dios se digna en hacer partícipes de la gracia de la adopción en y por su Hijo unigénito Jesucristo. Mediante esta gracia, los justificados son recibidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios
son marcados con el nombre de Cristo y reciben el espíritu de adopción, tienen libre acceso al trono de la gracia y son capacitados para clamar Abba, Padre. Son compadecidos, protegidos, cuidados y castigados por Él como por un padre, pero nunca son desechados. O sea que la salvación no se pierde. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Qué profundo esa declaración, ¿no? Sí, sí. Por cierto que el martes, que pasó, estuvimos en la reunión de damas, de mujeres, y había una pregunta, o hay una pregunta, que dice, ¿cuál es el mayor anhelo de un hombre, de un ser humano, ¿verdad?, con respecto a Dios? ¿Y qué le promete Dios? O sea, ¿qué deseamos, qué anhelamos nosotros? La vida eterna. La salvación y la vida eterna. Exactamente. Y Dios y Jesucristo prometió cumplirlo, complacer ese deseo. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a ser complacidos con eso? Bueno, no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Habrá un día donde el Señor pondrá las ovejas de este lado y las cabras de este lado. O sea, viene ese día, y eso lo puede estar en Apocalipsis capítulo 20, el día del juicio final. Sí. O sea que ese día viene, y nuevamente, no porque dice Señor, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos muchos enfermos. Y el Señor lo que le va a decir es, nunca te conocí. Nunca tuve una relación tan íntima contigo para que tú me puedas decir, desde labios me puedes decir Señor, pero de la única manera que nosotros podemos decir, o sea, llamar a Cristo Dios o llamarlo Señor es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y le podemos entonces decir Señor, reconocerlo como Señor. ¿Okay? Vamos a ver entonces, vamos a desglosar un poquito esta sección 1, empezando con la primera parte donde dice, a todos aquellos que son justificados, Dios se digna en hacer partícipes de la gracia de la adopción en y por su Hijo unigénito Jesucristo. O sea, a todos aquellos que son justificados. ¿Quiénes son los justificados? Los que Dios declara como inocentes. A este grupo que Dios declara como inocente, Dios se digna en hacerlos partícipes de la gracia. O sea, la gracia de la adopción. Porque somos adoptados por gracia, no por el mérito de nosotros. Nosotros no nos ganamos la adopción. Nosotros la recibimos porque Dios, sin mérito alguno, ha querido, y en su amor eterno, ha querido darnos la adopción. Y esto es por causa de Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, este es el versículo lo acabamos de leer, sin embargo lo estoy repitiendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. O sea que nuevamente Dios nos Dios
nos ha justificado y también nos ha hecho participantes de la gracia de la adopción. Dios nos ha hecho inocentes, nos ha justificado y nos ha dado entonces, nos hace participantes de la gracia de la adopción por causa de Jesucristo. Y eso entonces es lo que dice el versículo 5. Nos predestinó para adopción. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos ¿qué? La adopción de hijos. ¿Okay? Así que, nuevamente, todos los que Dios declara inocente, los hace partícipe de la gracia de la gracia de adopción por causa de Jesucristo. Mediante esta gracia, los justificados son recibidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. O sea que nuevamente, al ser nosotros adoptados, recibimos los beneficios como si fuéramos hijos legítimos. En Efesios capítulo 1, no es el 3 al 6, en Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. En el tema de la adopción, somos entonces hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, y si hijos, también somos ¿qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, recuerden en Romanos donde dice: Él es el que te llama. Si Él te llama, Él te justifica. Si Él te justifica, Él te glorifica. O sea que el tema de la glorificación viene entonces ya cuando pasamos al estado, o sea, de la muerte de esta carne, y entonces vamos a una vida espiritual. ¿Okay? Así que somos herederos, o sea, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esta persona que Dios justifica, lo hace participante de la gracia, los inocentes, los justificados, se reciben entonces en el número de los hijos de Dios y gozan entonces de esos privilegios que son de herencia para los hijos legítimos. Y entonces pues estos hijos que son adoptados también son marcados con el nombre de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 14 al 18 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? O sea, estos versículos de lo que están hablando es de guardar la santidad de Dios. Cuando dice no te unas con el yugo desigual, no te unas con los incrédulos. ¿Por qué razón? Porque entonces te vas a hacer incrédulo. Sí, te vas a contaminar. Te contamina. Sí. Versículo 16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padres, y vosotros seréis para mí hijos,
e hijas. Yo seré padre, ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, quiero hacer una nota al caso aquí. Dice: al que venciere. ¿Quién es el que vence? O sea, da la impresión de que al que venciere es por mi propio mérito. Sí, al que vencía el pecado, un ejemplo. Al que venciere el pecado, pero lo dice por su propio mérito. Y realmente no, ese versículo no está hablando del mérito personal de una persona, porque normalmente los ministerios de la salvación por las obras utilizarán este versículo para confundirlos en temas de que porque yo puedo vencer. Sin embargo, tiene que tomar en consideración que al que venciere no lo hace por su propio mérito, sino que el que vence es uno que es nacido de Dios, y esto se describe en 1 de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5. Mire cómo dice: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. ¿Quién es el que nace de Dios? Jesucristo. El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nace de Dios? El que Dios le da el nuevo nacimiento. ¿Recuerdan a Jesús hablando con Nicodemo? De cierto te digo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Quién es el que nace quién es el nacido de Dios? Bueno, sí, porque dice, porque todo, Ajá. todo lo que nace, ese todo involucra, es total. Al hombre En común. que es nacido de Dios. Al hombre al que Dios le da el nuevo nacimiento, ¿qué hace? Vence. ¿Me explico? Por esa razón, o sea, si vuelvo acá, Aunque ahí viene la duda. al que venciere no es por el mérito, sino el que vence es el que es nacido de Dios. ¿Me explico? Entonces vuelvo de nuevo a lo que dice Primera de Juan, porque no lo terminé de leer. Dice: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién te da la fe? El Espíritu Santo. La fe es un don del Espíritu Santo. Fe es un regalo de Dios. ¿Ok? ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Okay? Así que nuevamente, cuando un ministerio de esto de salvación por obras trate de meter ese versículo, tome nota de esto: el que vence no es por el mérito, el que vence es porque Dios le ha dado la fe para creer y le ha dado entonces el nuevo nacimiento. Ese es el que vence. Entonces, si regresamos entonces a Apocalipsis 3:12, dice: al que venciera, aquella persona a la quien Dios le da la fe para creer y le da el nuevo nacimiento, lo hace columna en el templo y nunca saldrá de allí. La salvación no se pierde. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Me explico? ¿Les queda claro lo que significa ese versículo? ¿Ok? Así que nuevamente, cuidado con los que vienen con la mojiganga de yo lo hago por mi propio mérito. Así que nuevamente, ya esto lo hemos entonces discutido, o sea, de lo que está hablando entonces de la conversación entre Jesús y Nicodemo, que cree en Jesús, es el Hijo de Dios. Este es el que vence al mundo por medio de la fe. ¿Sí? Así que nuevamente, a todos aquellos a quienes Dios declara inocente,
y Dios los hace entonces participantes de la gracia de la adopción por medio de Jesucristo. Son recibidos en el número de los hijos de Dios, gozan de libertades, privilegios, son marcados con el nombre de Cristo y reciben el espíritu de la adopción. En Romanos capítulo 8, versículos 15 y 17 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual nosotros entonces clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17, y si hijos, también entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué quiere decir padecer por Cristo? Padecer es sufrimiento. Padecer el sufrimiento. ¿Qué quiere decir entonces sufrimos por Cristo? Sufrimos porque por lo que Él sufrió. No, sufrimos, o sea, los hombres que públicamente entonces hoy día hacen una declaración de Jesucristo, o sea, una declaración pública de su creencia en Jesucristo, pueden recibir rechazos, burlas, insultos, prisiones, palizas, tortura y llegar hasta la muerte. O sea, la consecuencia de De, manifestar mi fe en Cristo lleva todo eso. puede recibir rechazos, insultos, burlas, prisiones, palizas, torturas o muerte. Como le pasó a mismo Jesús. Vamos a padecer de todas esas cosas por creer en su nombre. ¿Okay? O sea que vamos a ser perseguidos por causa de que lo mismo le pasaba a los apóstoles cuando iban al templo a predicar, y nuevamente pues, o sea, los fariseos les decían: tú no puedes predicar aquí de ese nombre. Entonces pues los azotaron y ellos salieron muy contentos por haber padecido. O sea, le metieron azote y salieron contentos porque habían padecido por el nombre de Jesucristo. A veces hasta amistades, yo creo, personas que lo escuchan a uno como que se enfrían y entonces se van alejando porque ya no hablamos el mismo idioma. No hablamos el mismo No idioma. compartimos la misma fe. Entonces pierde uno a veces hasta amistades, No, sí. pienso yo. Por causa de que, y claro, yo no, o sea, antes de una persona yo tengo que decidir si me voy con Cristo O me voy con ella. o me voy con ella. Exacto. Ya te van a llegar y dicen: ay, ahí viene la La cristianita. fastidiosa esa. Mira, no hables malo porque por ahí viene fulana. Sí. No, de verdad, ya. Va uno, ¿verdad? No, pero fíjense con respecto a eso, ¿no? Primera vez en 4 años que yo tengo viviendo en este país que tomo la escoba, o sea, nosotros decimos la escoba, no sé Sí. cómo lo dicen ustedes, Por el palo. para barrer el frente de la casa que había mucha hoja, ¿no? Ujú. Cuando yo hago así para abrir la puerta, está una mujer así, Ay. testigo de Jehová. Sí. Sí. Y yo tuve esa misma reacción, Ajá. me agarró. Pero yo tenía los audífonos puestos y estaba hablando con alguien, porque entonces ella como que fue muy prudente. Estás en una llamada. Cuando vengamos de vuelta para atrás, porque es puertorriqueña, Ujú. y llego, no llegó. Entonces, así como dice Miriam, la testigo de Jehová, me viene a fastidiar el día. ¿Así mismo? Sí, sin querer se van alejando porque no compartimos la misma, no tenemos el mismo espíritu. Entonces, pues no es chiste. Yo me acuerdo, discúlpame, yo sé, Sí. que yo tengo un hermano por parte de padre que él no cree en esa gente, los testigos de Jehová. Y cuando los veía por la calle que venían bien abajo, me llamaba por teléfono y me decía: mira, cierra la puerta que por ahí van los carritos hot dog. Porque como yo siempre van con la sombrilla para no coger sol. Mira, cierra la puerta que por ahí van los carritos hot dog. Y yo le dije: tú sabes una cosa,
de hot dog tienen el mismo derecho que tú y que yo. Y con escucharlo, tú ni te vas a guayar, ni te vas a morir, ni vas a cambiar la forma de lo que tú Ni se gana ni se pierde, ¿verdad? A lo mejor gana y no pierde. A Al lo mejor contrario, gana exacto. escuchando la palabra. Al contrario, gana. Porque si Dios dice que hay que amar hasta sus enemigos, como esas Claro. personas que no te hacen nada, simplemente ellos tratan De convencerte. de compartir lo que ellos creen que es verdadero. Sí. Que estén erróneos, pues ya eso es otra cosa. Eso es El correcto. problema es que ellos no reconocen el error. Ajá. Ajá, Sí. Pero normalmente son personas por las cuales tenemos que orar que orar. para que el Señor tenga misericordia de Uno ellos. las escucha y ya. Sí. Y nuevamente, o sea, echando unas vistas hacia atrás, de 2 de Corintios capítulo 6, no estén unidos con el yugo desigual con los incrédulos. Pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo. ¿Ok? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como dijo Dios. Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que nuevamente pues sí me da tristeza ese tipo de personas que realmente rechaza a Jesucristo. O sea, hay grupos religiosos que no creen en la Biblia. Le creen al magistrado, le creen a la tradición, pero a la Biblia. O sea, declaran abiertamente, la Biblia no es la completa fuente de la verdad. Así mismo me lo han dicho. ¿Y quién es? Ellos. Entonces, Que la verdad la tienen ellos. la verdad la tienen ellos. De hecho, uno me desafía y me dice, ¿dónde la Biblia dice que es la palabra de la verdad? Ah, bueno, pues mira, si tú lees 2 versículos bíblicos donde Jesucristo dice, mis palabras son verdaderas. ¿Sí? Así De es. hecho, por eso es que ahora ellos se autodenominan profetas y apóstoles. Sí. Ese es otro, Esa es otra historia. ese es otro. De ellos también habla la Biblia. Dice que vendrán falsos profetas. Sí, claro. Claro. Así que les queda claro lo que es padecer por Cristo. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Quiere vivir piadosamente para Jesucristo? No espere un picnic. ¿Ok? Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Por eso le declaro, no se dejen desviar de la verdad de esta palabra. ¿Okay? Nuevamente, esa es la palabra de vida. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, o sea, le dijo a los discípulos, y ustedes también quieren irse? Y le dice, ¿a dónde iremos? O sea, ¿por qué no queremos ir de tu lado? ¿A dónde iremos? Si tú eres el que tiene las palabras de la verdad. Así que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir tome su cruz y sígame? Tome su pecado. ¿Qué simboliza la cruz? Sacrificio. La muerte. Muerte. ¿Okay? Así que la cruz siempre simboliza la muerte, y seguir entonces a Cristo significa morir ¿a qué? Al mundo. A uno mismo. A uno mismo. O sea, a nuestra manera de hacer las cosas, a nuestros deseos de nuestra voluntad, a nuestros derechos, a nuestras pasiones, nuestras metas,
y nuestro derecho a dirigir nuestras vidas, esto tiene que estar todo muerto para nosotros. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, que está el apóstol Pablo hablando a los filipenses, todo lo que para mí materialmente era ganancia, lo he estimado como Pérdida. por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Eh? Chévere. Así que entonces, en la próxima sección continuaremos con la próxima clase de escuela dominicana. Entonces continuaremos con el resto de la sección 1 del capítulo 12, la adopción. ¿Sí? Vamos entonces a orar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra, de poderte conocer mejor como el Dios verdadero, el Dios que nos da la adopción como hijos, como coherederos con Jesucristo. Te pido, Señor, que cabe uno en los corazones de cada uno de nosotros. Hay cosas que son difíciles para nosotros entender, pero la promesa del nuevo pacto establece que tu Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a enseñar todas estas cosas. Te pedimos perdón, Señor, por la confusión en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que pongas la luz de tu palabra en nuestro caminar, para que te podamos reconocer como el único Dios vivo, el único Dios creador de los cielos y de la tierra, el único Dios que desde antes de la fundación del mundo nos había escogido para que fuéramos sin mancha y sin arruga delante de ti, fuéramos adoptados, fuéramos salvados para gloria y honra de tu nombre. Te pido que te quedes con nosotros el resto del servicio, sea de tu agrado la alabanza, la adoración y el estudio de la palabra que va a ser impartido. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Nos veremos entonces en el servicio. Dios salve a su pueblo y que Dios me lo bendiga. Amén.